Hola a todos, me llamo Anna Yats, soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros y voy a realizar una serie de vídeos enfocados a la parte contable del IVA. De todas formas, en esta primera ponencia os hablaré de los aspectos generales de la normativa, que nos harán falta más adelante para entender mejor la parte contable. Como ya sabéis, el IVA es un impuesto indirecto, lo que significa que quien acaba soportando el coste es el consumidor final y que además el tipo que pagará dependerá del bien o servicio que consuma. En el IVA se graban tres tipos de operaciones: las entregas de bienes y prestaciones de servicio realizadas por empresarios y profesionales en el ámbito de su actividad, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones. Normalmente se suele hablar que para empresarios y profesionales el IVA no es un coste, es neutral. ¿Qué implica esa palabra? Lo que está queriendo decir es que los empresarios y profesionales, si la actividad que realizan no está exenta, son los que se están encargando de recaudar el impuesto. Pero lo que están haciendo es lo siguiente: tienen la obligación en sus operaciones de repercutir el impuesto. Pues hay un IVA devengado. Pero a la vez, en sus compras y en sus gastos, soportan un IVA, que si se lo pueden deducir, se lo compensan del IVA devengado. Por lo tanto, se limitan a ingresar la diferencia de IVA del margen que genera y lo van trasladando en la cadena. Claro, como están recaudando para Hacienda, tienen una serie de obligaciones formales. Y tienen la obligación de presentar liquidaciones periódicamente y resúmenes y llevar registros de IVA, tanto de facturas emitidas como recibidas, por si hubiera alguna inspección de Hacienda, poder probar que la cantidad que estoy ingresando es la correcta. Eso hace que se diga que para empresarios y profesionales el IVA no es un coste, aunque hay que reconocer que si el IVA que facturo no lo acabo cobrando, puede convertirse en un problema financiero. La idea también es, cuando veamos el modo de liquidación del IVA, veremos que lo que los contables ponemos como IVA repercutido, el modelo le llama IVA devengado, que no siempre tienen por qué coincidir los importes. La palabra devengar es el IVA que hay que declarar en ese periodo. Luego hay que ver de los IVA soportados los que son deducibles, hacer la diferencia entre ambos, y es lo que determina si ese trimestre o ese mes sale a ingresar o a compensar. Antes de ver más adelante con números cómo se hace ese cálculo y cómo se hacen los asientos contables, la idea sería plantearnos si todo tipo de operaciones que haga un empresario o un profesional tienen que ir con IVA o no, y de qué depende. En primer lugar, la idea sería que para que una operación lleve IVA, hace falta que la entrega de bienes o la realización del servicio la preste un empresario o un profesional, que además el tipo de actividad esté declarada que no esté declarada como no sujeta o exenta. Es decir, cuidado con el artículo 7, que hay una serie de tipos de operaciones en las cuales no puedo aplicar IVA, y otro tipo de artículo, que es el artículo 20, que me diría si mi tipo de actividad está declarada exenta, con lo cual me estarían prohibiendo repercutir IVA. Luego también es importante que, aunque se localice el hecho imponible en territorio español, cuidado con Canarias, Ceuta y Melilla, que a efectos del IVA están excluidos. Es como si fuera un tercer país, es decir, liquidan como exportación e importación. Es decir, el tipo de IVA del 4, del 10 y el 21 solo se aplica en la península e Islas Baleares. Y por último, a nivel territorial, tenemos que considerar si se opera con País Vasco y Navarra, porque tienen competencias en la recaudación y por lo tanto habrá que mirar dónde presentar la declaración, si en la Diputación Foral o en el Estado, o en ambos territorios. Para ello, ¿qué es importante? Ver la facturación de la empresa en el año anterior. Si la facturación no supera los 7 millones, lo importante es dónde tiene el domicilio fiscal, independientemente de dónde opere. Bueno, si está domiciliada en el País Vasco, presenta exclusivamente declaración en País Vasco. Mientras que si la facturación del año anterior es superior o igual a 7 millones, aquí lo importante va a ser dónde opera
y si opera en ambos territorios, Diputación Foral y territorio común, debe presentar declaraciones en ambos, independientemente de donde tenga el domicilio fiscal. A continuación, pondremos una serie de ejemplos en los que explicaré el por qué la operación va con IVA o sin IVA. Por ejemplo, si es un particular el que vende un coche, aunque lo venda un empresario, nunca va por IVA, porque el que transmite no tiene la condición de empresario, se liquida por TPO. En cambio, si el empresario compra un coche al concesionario, sí que irá con IVA, porque claro, el concesionario es una empresa y por lo tanto debe repercutir IVA, sea en régimen de bienes usados o sea en el régimen general. Un caso especial sería, por ejemplo, si un particular es propietario de varias plazas de parking o de un local comercial y lo alquila, a efectos del IVA se convierte en empresario y tiene que presentar declaraciones y tiene que repercutir IVA ese tipo de operaciones, aunque para IRPF no sea empresario. Luego estarían operaciones en las cuales estoy exento de IVA. Por ejemplo, si una inmobiliaria alquila pisos, como la ley en el artículo 20 dice que esa actividad está exenta, no puede cobrarle a los inquilinos IVA. O, por ejemplo, una escuela de idiomas, aunque sea una empresa, tampoco puede repercutir IVA porque la enseñanza está declarada exenta. O una novedad, por ejemplo, para el año 2015 es que los fedatarios públicos, aunque actúen a partir de ahora en operaciones que son exentas, deben repercutir igualmente IVA de sus honorarios. Por ejemplo, si un particular en el 2015 compra un piso y subroga la hipoteca al banco, actualmente pagaría IVA de los honorarios del notario por ambas operaciones, por la compraventa y por el préstamo hipotecario. A continuación, os comentaré qué tipo de operaciones no están sujetas a IVA, tal como regula el artículo 7 de la ley. En primer lugar, habla de cuando se transmita en bloque una red económica autónoma en la sede del transmitente, es decir, que sea capaz de aportar ingresos de forma independiente en el que vende. Por ejemplo, si tenemos que una empresa tiene varias fábricas y transmite una de ellas y yo me quedo con todo, el edificio, las máquinas, las patentes, empleados, subrogo deudas, al ser una red autónoma, evidentemente es una operación que está no sujeta. En cambio, solamente me queda con el edificio y las máquinas. Claro, es como una compra de elementos separados y habría que ver cada uno por separado si está sujeto o exento de IVA. Sujeto estaría, pero si está exento o no de IVA. Otro ejemplo sería la de un taxista, que si transmite solamente la licencia y no incluye el taxi, la operación está sujeta y no exenta. Pues claro, una licencia por sí sola no es una unidad autónoma. Si no tengo el taxi, no puedo aportar ingresos. Tampoco está sujeto lo que es la entrega del dinero o la entrega de muestras gratuitas, que lo que ha cambiado para el 2015 es el límite, que lo han subido a 200 euros. Tampoco está sujeto el trabajar por cuenta de alguien. Yo aquí os he puesto un ejemplo que si es un informático que presta sus servicios a varias empresas, como es un profesional, ahí sí que tiene que repercutir IVA. En cambio, si es un señor que trabaja como chofer para el señor Martín en este caso, y hay una relación laboral, un contrato con una nómina, aunque no tenga un horario fijo, la idea ¿cuál es? La operación es no sujeta, porque de alguna forma hay un contrato laboral y hay una nómina y por tanto de alguna manera trabaja exclusivamente para una persona, en este caso. Luego también estaría no sujeto, por ejemplo, el autoconsumo de bienes y servicios cuando en el momento de la compra los IVAs que ha soportado no se los ha deducido. Pongo como ejemplo, si la empresa adquiere un reloj para regalarlo a un trabajo que se jubila, si al grabar la compra del reloj ya no se separa el IVA y lo contempla como total con gasto incluido, la entrega del reloj al trabajador es autoconsumo externo de bienes, pero evidentemente no sujeto, porque el IVA de la compra la compañía no se lo dedució. También pasa lo mismo cuando sería un tema, por ejemplo, de una empresa
que para fidelizar sus clientes les da una tarjeta donde se acumulan puntos que luego pueden canjear por artículos que figuran en un catálogo. Pues si la empresa, cuando compra ese artículo a regalar, ya no se deduce el IVA de la compra, la entrega se declara como no sujeta a IVA. Tampoco está sujeto a IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicio realizadas por administraciones públicas cuando son sin contraprestación o con contraprestación de naturaleza tributaria. Vamos a ver varios ejemplos. Si un ayuntamiento presta directamente el servicio de recogida de basuras a sus vecinos y les cobra una tasa, como es un servicio obligatorio que tiene que prestar al ayuntamiento o que tiene que gestionar, la idea sería y cobra una tasa, evidentemente la operación está no sujeta a IVA. En cambio, si el ayuntamiento presta directamente los suministros de agua o bien, por ejemplo, de wifi al municipio o de gas o etcétera, y les cobra a sus vecinos un porcentaje o un importe, como esto de alguna manera está excluido de la parte no sujeta, sí que estaría que aplicar esa entrega de bienes y aunque lo facture el ayuntamiento, debería cobrar IVA en la operación. O bien, por ejemplo, cuando un ayuntamiento permite que se celebre una feria semanal o una feria mensual y cobra una cuota a los feriantes, que es una actividad económica, por lo tanto, está sujeta y no exenta. En cambio, si en el local del ayuntamiento se destina una parte a una biblioteca pública o a un centro social y no se le cobra nada a los vecinos, como no hay contraprestación, es operación no sujeta. Tampoco está sujeto las concesiones y autorizaciones administrativas, aunque hay alguna excepción, como son el tema de ceder inmuebles e instalaciones a aeropuertos o la cesión también de infraestructuras ferroviarias o autorización de realizar actividades comerciales o industriales en el ámbito portuario, pero la regla general es que estarían no sujetas. Y por último, tampoco está sujeto la realización de servicios a título gratuito por parte del sujeto pasivo cuando está obligado por una norma jurídica o el convenio colectivo. He puesto dos ejemplos. Sería cuando los abogados y procuradores actúan en turno de oficio, como la renta que perciben no se considera salario, no repercute en IVA, es operación no sujeta. O por ejemplo, cuando tenemos que una empresa tiene adquirido un compromiso en el convenio con el personal de prestarles gratuitamente un servicio de transporte público desde la ciudad al polígono industrial donde está la fábrica, evidentemente la factura de la compañía de autobuses, ese IVA se lo podrá deducir la empresa y a la hora de decir le presta un servicio gratuito, ese autoconsumo de servicios lo declaramos no sujeto, pues está establecido por convenio. Esas serían operaciones en que en definitiva nunca se le aplicará IVA, quedará al margen. Y luego hay actividades empresariales o profesionales que el artículo 20 declara exentas. Decir que una actividad está exenta, ¿qué implica? Que no puede repercutir IVA en sus operaciones. Y por lo tanto, el IVA que soporta en compras y gastos no se lo podrá deducir nunca, lo sumará como mayor coste. Eso haría que si esa compañía solamente realizara actividades exentas, para el mundo del IVA no existe. No hay repercutido, no hay soportado, no hay liquidaciones, no hay obligaciones formales. Pero evidentemente para ella el IVA es un coste más. Lo están tratando como si fuera un consumidor final. Para ver en qué tipo de actividades no puede repercutir IVA, habría que mirar, como dijimos siempre, el artículo 20, que es donde hay la lista de operaciones en que de alguna forma no repercuto IVA y el IVA que soporta esas operaciones se convierte en IVA no deducible. Ejemplos sería los servicios, por ejemplo, de hospitalización o asistencia sanitaria. Hay temas médicos, aunque hay de alguna forma excepciones. Por ejemplo, la cirugía estética sí que va con IVA. O, por ejemplo, acupuntores o masajistas se entiende que no son profesional médico y por lo tanto, en definitiva, repercuten IVA. En cambio, las ambulancias para transporte de heridos y enfermos están exentas de IVA. O la enseñanza está exenta de IVA. E incluso para el año 2015 le han incluido el siguiente tema, que los colegios que estaban cobrando por periodos de permanencia fuera de lo que es el horario escolar a los padres, tanto antes de empezar las clases como después de empezar las clases,
o por ejemplo tenían servicios de monitoring contratados para los lavadores de comedores, esto antes estaba sujeto con IVA. A partir de 2015 está exento, lo que implica que el centro no puede deducirse ningún IVA en relación a este tipo de operaciones. También están exentos los seguros, las operaciones financieras, las segundas entregas en edificios, el alquiler de viviendas. Ya digo, es una lista bastante larga, pero también tiene excepciones y que hay que estar muy pendiente, por lo tanto, de lo que dice el artículo 20, para saber si puedo facturar IVA o no puedo facturar IVA. También nos podemos encontrar en alguna empresa que realice varias actividades, unas tenga que aplicar IVA y otras no. Luego la pregunta que nos haríamos es qué tanto por ciento de lo que serían los IVA soportados se puede deducir. Solo que la gente le llama estar en regla de porrata, es decir, tiene que calcular un porcentaje y aplicar la porrata, ya sea la especial o la general. Como veremos más adelante. Lo que me interesa en este momento es poner ejemplos de en qué caso se puede dar la situación en que yo, depende de qué tipo de operación haga, deba repercutir IVA o no. Por ejemplo, una inmobiliaria que también gestione y alquile locales de negocio, plazas de parking y pisos, lo que serían los locales y las plazas de parking repercutiría IVA. En cambio, para los pisos, como es actividad exenta, no puede facturar IVA. Pues estaríamos ahí. Hay facturas con IVA, facturas sin IVA. Pues de los soportados, ¿qué porcentaje? O por ejemplo, centros como Cebado o Yongueras, que tienen una parte que es formación y luego hay servicio de peluquería. La parte de formación está exenta y la parte de peluquería está sujeta y no exenta. Pues lo mismo, habría que ver cómo lo tienen montado las dos actividades y si las dos están juntas en la misma empresa, la idea sería está en porrata. O una autoescuela que aparte de gestionar permisos de tipo B, que eso están sujetos y no exentos, también prepara alumnos para el tipo C. El carnet tipo C es para profesionales, conductores de autocares, etcétera, que se está exento. Pues si gestiona los dos tipos de permisos, la empresa está en porrata. O una clínica privada que tenga régimen de precios autorizados públicos, en lo cual la parte esta estaría exenta, no podría aplicar IVA, pero si tiene un edificio al lado donde ha montado un spa o alquila quirófanos a gente que no está en plantilla, esas operaciones sí que irían con IVA, pues estaríamos en porrata. En estos casos no es que no presente declaraciones, sí que lo hace, lo que ocurre es que los IVA soportados hay que ver cómo se calculan, lo que son deducibles. Otros temas a tener en cuenta a efecto luego de hacer el asiento contable del IVA. Un tema importante va a ser cuál es la base imponible a efecto de aplicar el tipo de IVA. Si en una factura se repercuten una serie de gastos o se hacen descuentos, eso afectará. Pues en el tema de gastos sumará y en el tema de descuentos se restará. O por ejemplo, si hay envases, según sean retornables o no, se tiene en cuenta el IVA o no. O si subvenciona el precio de venta, se le incluye en el IVA o no. O si hay un autoconsumo que hay que gravar, ¿cuál es la base imponible? Pues para ello habría que mirar el artículo 78 y 79 de la ley de IVA, que más adelante lo veremos con ejemplos. También otro dilema que tendremos es ver realmente a qué tipo de IVA debo facturar, si al 4, si al 10 o al 21. La solución en teoría te la da el artículo 91, que te va a indicar qué es lo que va al 4 y qué es lo que va al 10, y nuestra esa lista iría al 21%. Por ejemplo, aquí os comento algunos cambios para el año 2015. El material sanitario y veterinario pasa del 10% al 21%. En cambio, todo el tema de las gafas, lentes de contacto, compresas, etcétera, lo mantienen al 10%. O, por ejemplo, la silla de ruedas y aparatos ortopédicos para gente que está discapacitada también lo mantienen a lo que sería el 4%. Y en cambio, lo de las plantas y las flores, que lo habían subido al 21%, lo ven bajar al 10% a partir del año 2015. Pues ahí tenemos también la idea esta. Si va IVA o no va IVA, cuál es la base y cuál es el tipo. Y también el cálculo a efectos contables de hacer los asientos no es lo mismo que la empresa esté aplicando un régimen general o un régimen especial. Pues habrá que ver si la compañía tributa como grupo a nivel de efectos del IVA, o si tiene el criterio de caja, o si de alguna forma está utilizando el criterio de bienes usados,
o de alguna manera está en módulos o en recargo y equivalencia. Pues cada régimen especial, luego el cálculo del repercutido y el soportado es diferente y también hay que ver las obligaciones formales y también la parte contable cómo funcionaría. Pues cuidado porque ya digo, hay un régimen general, pero luego hay regímenes especiales y en el cálculo del régimen especial funciona muchas veces distinto que el régimen general. Y por último, nos queda comentar que aunque habitualmente el que tiene que repercutir el impuesto es el que transmite, es el sujeto pasivo, en algunos casos se invierte. Y el motivo pueden ser dos, o por evitar fraude en el tema del IVA, o porque simplemente el que tendría que repercutir no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto. Os pongo algún ejemplo de fraude fiscal. Sería en el tema inmobiliario. Por ejemplo, en el tema de encargar un proyecto a un constructor que me edifica una nave nueva. Claro, la idea es la siguiente: si me factura él el IVA y de alguna forma son cantidades significativas por obra certificada, la idea ¿cuál es? Él puede pedir aplazamiento para ingresar ese IVA y yo de alguna forma puedo pedir la devolución. Pues la idea, para evitar que Hacienda tenga que comprar un IVA que el otro no ha ingresado, la idea que lo que se hace, a partir del ejercicio ya 2014, ¿qué tiene que hacer la empresa mía? Comunicarle al constructor que soy empresario, que estoy realizando una actividad empresarial, que ese tipo de edificio lo afectaré y me puedo decir el IVA al 100% o estoy en porrata, y cumplo todos los requisitos para que él no repercuta el IVA. Y de esa forma, ¿qué asiento hago a nivel contable? Yo, cuando recibo la factura del constructor, ¿qué he de hacer? Poner repercutido y soportado a la vez. De esa forma es neutral realmente el IVA para Hacienda, no soporta ningún coste adicional. O también ocurre, por ejemplo, una compañía que esté en concursal, subasta una serie de activos para afrontar el pago de las deudas. Pues será el adquirente el que tenga que hacer ¿qué? El repercutido y el soportado, y no el que transmite. Y ya digo, también puede pasar aquello que yo contrato un servicio a una compañía que no está establecida, que se localiza el servicio en España, y claro, al no tener NIF para poder facturar, ¿qué hacemos? Ocupamos su lugar. Pues lo que hacemos en definitiva es autorrepercutirnos el tipo de IVA español, por no estar establecido. Un poco hasta aquí, la intención mía era esto, dar una visión general de conceptos de qué quiere decir estar no sujeto, estar exento, invertido sujeto pasivo, para que cuando hagamos la parte contable nos sea más fácil. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.